Buenas tardes, señor Víctor. El flamante presidente de la Asociación Ciencia y Tecnología Macrocentro Sur. ¿Nos podría comentar con respecto a la feria que se piensa organizar para el próximo 2024? Bueno, tenemos que ser bastante escuetos y explicar por qué ha habido los contratiempos y las improvisaciones en el gobierno del presidente Castillo. La razón principal es que no se ha tomado en cuenta un plan de gobierno coherente a nivel nacional. Por ejemplo, un país que se precia, aspira a formar parte de la comunidad internacional de países desarrollados, requiere que tenga un organismo como el que ya existe en el Perú, solo que ese organismo está solamente constituido por abogados y economistas. Y ahí no hay, y yo no creo que haya ingenieros que tengan la capacidad de plantear soluciones técnicas a los grandes problemas que tiene el país. O sea, cuando se plantea, ¿no? Por ejemplo, eligieron al doctor Modesto Montoya como ministro del Ambiente, no lo dejaron ni hablar. Él quería aportar, como científico que es, quería aportar soluciones y no le dejaron hablar el señor Aníbal Torres. Prácticamente tenía animadversión, al final lo sacaron. Entonces eso no se puede permitir, eso demuestra, ¿no?, justamente de que se ha gobernado al país sin plan de gobierno, sin un plan para desarrollar al país como un país que aspira, que porque tiene todo lo necesario para convertirse en un país no solamente exportador de piedras, ¿no? O sea, el Perú teniendo todos los materiales, los minerales preciosos, ¿no? Tenemos hierro, cobre, todas esas cosas, sin contar los metales que tienen aceptación a nivel internacional. Incluso tenemos litio, pero al Perú se le ha puesto como un país simplemente exportador de materias primas, y eso no se puede permitir. Ese es producto de la improvisación de los gobiernos que nos han antecedido, ¿no? Empezando por el presidente que dio el golpe de Estado en 92. Entonces, él hizo su constitución a su medida, ¿no? Porque ahora en Argentina se está planeando un gobierno también parecido al señor Fujimori. Eso justamente ¿por qué? Porque en el Perú no se está desarrollando un plan coherente de cómo debe plasmar su desarrollo basándose en los recursos propios, ¿no? Por ejemplo, teniendo el gas natural, no se ha hecho las previsiones necesarias para convertir el gas natural en combustibles líquidos. O sea, se debe haber hecho, en vez de hacer la refinería del Elefante Blanco de Talara, ¿no?, que solamente produce 40.000 barriles, se debe haber hecho una planta GTL para convertir el gas natural en combustibles líquidos. O sea, una planta GTL. O sea, la planta GTL convierte el gas natural en combustible líquido, o sea, diésel, gasolina y GLP. O sea, eso no se ha hecho. Recién están pretendiendo hacer una planta ahí en Marcona y va a chocar con los intereses de la China, porque los chinos no se han apoderado prácticamente del Perú, ya es colonia de los chinos. Se han repartido la riqueza del país. O sea, se están digamos, disputando con los norteamericanos, los canadienses y los europeos. Ellos quieren llevarse a nuestros minerales sin ningún valor agregado, y eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, tenemos que basar nuestro desarrollo en nuestros recursos propios, porque ningún recurso natural debe salir sin valor agregado. Por ejemplo, si tenemos cobre, tenemos el material suficiente para hacer vehículos eléctricos en el país, no importarlo, porque tenemos toda la materia prima. Tenemos litio, tenemos cobre, tenemos platino, tenemos
todo lo necesario que un país como Corea, que está incursionando en el mercado mundial con su tecnología, y nosotros también podemos hacer eso, y justamente tenemos que hacer intercambios de ciencias, de científicos, ¿no? Ir nuestro personal a capacitarse a esos países para lograr la capacitación, pero con lo que tenemos en este momento ya se puede iniciar. Por eso hemos planteado 6 proyectos al gobierno regional, que está hasta este momento viviendo el sueño de los justos, porque el gobernador se niega a recibir, a pesar de que ya hay un informe técnico de parte de la gerencia de infraestructura favorable, y se niega a recibirnos. Entonces ahora estamos yendo a la oficina de gerencia de desarrollo económico, y ahí queremos organizar una feria internacional de exposición de vehículos energizados con hidrógeno. El Perú tiene esa capacidad. En cuanto se refiere a las energías renovables, no solamente tenemos el viento, el sol, tenemos la ingeniería necesaria para convertir la energía hidráulica de los ríos que nacen en el Perú. Esos ríos que alimentan al Gran Amazonas nacen en el Perú y no nacen en Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad no solamente de autoabastecernos desde el punto de vista energético, para que todos los vehículos sean energizados con hidrógeno. Y estamos planteando justamente que se hagan los vehículos eléctricos en la región Ica, porque Ica tiene ese potencial para convertir toda nuestra industria y fabricando todos los tipos de vehículos, desde lo más simple a lo más complejo, incluyendo los trenes de alta velocidad energizados con hidrógeno. Nada de petróleo, nada de gas, todas esas cosas ya pasaron, ¿no? Porque si bien nosotros no tenemos petróleo suficiente, pero tenemos el gas natural que momentáneamente puede abastecer a los vehículos que se pueden energizar como el GLP, pero eso no es para vehículos pesados. Entonces lo que se requiere es, si bien no tenemos el petróleo, pero el gas natural puede momentáneamente, porque no nos va a durar toda la vida, momentáneamente puede suplir las importaciones que hacemos por más de 220.000 barriles diarios, porque el Perú consume diariamente 260.000 barriles de petróleo. Entonces no tenemos por qué importar ni una gota de petróleo de ningún país, porque el Perú tiene la capacidad de autoabastecernos. Eso lo planteamos en la época todavía de Alan García, y ellos en ese momento se ufanaban, ¿no?, de que el Perú tenía petróleo en la selva. ¿Y cuál es el resultado? Que después de haber gastado $8.000 millones, la planta de Tadana solamente produce 40.000 barriles, y el resto, los 220.000, es importado. Y ese es un crimen, ¿no? Entonces, una de las razones principales por qué aumenta el coste de vida es porque somos importadores de petróleo y no tenemos por qué importar nada. O sea, un gobierno que realmente quiera o defienda los intereses de países, simplemente lo que se debe hacer es, en este momento, momentáneamente reemplazarlo con el gas natural, luego sustituir con la energía renovables que tenemos, el sol, del viento y la energía hidráulica de los ríos, ¿no? Que todo eso se puede convertir en hidrógeno verde para autoabastecer nuestras necesidades. O sea, el 100% de los vehículos eléctricos deben ser energizados con hidrógeno verde. Tenemos esa capacidad, y hasta para exportar, como está haciendo Chile. Chile está exportando por cables submarinos hasta Japón, con energía del sol solamente. Y nosotros no solamente tenemos el viento, el sol, tenemos la energía hidráulica. A eso hay que agregarle el hidrógeno que se puede obtener de los residuos sólidos y las aguas residuales. Eso hemos planteado, ese es uno de los puntos que hemos planteado al gobierno regional, a la cual ellos se niegan. Y esto debe ser tomado en cuenta
por el vicepresidente que ha sido elegido, Valdemar Cerrón, debe acordarse en el Congreso, ¿no?, que se declare de interés público y necesidad de interés nacional la construcción de fábricas que se deben hacer en el Perú para convertir todos los vehículos de transporte, ya sean buses, camiones, todo, hay que comenzar por ellos. Todo eso pueden ser energizados con la energía que nosotros tenemos aquí en el país. Todas esas cosas no se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay intereses creados de gente que les interesa más exportar nuestro gas, importar el petróleo. Ese es un negocio de ellos, ¿no? Aquí tenemos al señor Tribeño, que es dueño de los grifos. Lógicamente a ellos no les conviene. Por eso hay que romper, ¿no? Porque nosotros no somos productores de petróleo, tenemos que reconocer eso. Pero tenemos la capacidad de producir hidrógeno verde y electrificar todo el transporte. Todos los vehículos que transitan por la carretera panamericana deben ser energizados con hidrógeno. Y tenemos justamente los recursos necesarios en nuestro país para obtener eso. Por eso estamos planteando que se organice una feria internacional de exposición. Todos los países que quedan invitados, todos los países que producen ya vehículos eléctricos y con hidrógeno, que vengan a invertir en el Perú. Y nosotros vamos a proveerles la energía necesaria, porque tenemos esa capacidad. Por lo tanto, es imperativo tomar las decisiones al más alto nivel, porque este gobierno regional no lo quiere hacer, definitivamente. Eso lo tiene que hacer, declararse en el Congreso Nacional como de necesidad pública, de interés público, de necesidad, un proyecto de interés público, de necesidad nacional. Debe declararse así y dar prioridad a todos los recursos necesarios para abrir acá los hidrogeneras, los conversores por electrólisis, de convertir el hidrógeno que se puede obtener solar, de energía hidráulica, para obtener hidrógeno verde y electrificar todo el transporte. O sea, todo el transporte, incluir eso, a eso hay que agregarle acá, nosotros tenemos la capacidad de organizar, ¿no?, de instaurar una industria automotriz energizada con hidrógeno. O sea, todo el transporte. Por la Panamericana, antes de ayer que fui a Nazca, en realidad era una cola interminable. La carretera panamericana ya está saturada de vehículos, principalmente en los días feriados. ¿Quién no quisiera viajar en media hora a Nazca o a Lima en media hora de ir a Nazca? O sea que todos esos vehículos ya tenemos identificado qué empresas pueden venir. Por eso vamos a invitar a esa feria que coincide con la vendimia del próximo año, ahí que se va a hacer la exposición. Ya hemos hablado con el gerente regional de desarrollo económico. Vamos a ver qué nos responde. Ellos se han encargado de averiguar por qué razón no han dado trámite a las recomendaciones que ha dado la ingeniera de la infraestructura, que ha recomendado una reunión con el señor gobernador. Pero el gobernador es un cero a la izquierda. Yo le digo, señorita, usted ha hecho todo lo posible, pero acá las decisiones son técnicas. Y eso no debe de demorarse por ningún motivo. O sea, cualquier recurso que se obtenga se debe hacer para promover los 6 proyectos que hemos presentado, que son los principales, ¿no? La Constitución, por ejemplo, es uno de los principales, y que es la despensa del mundo, porque tiene las tierras más fértiles del mundo y lo único que falta es agua. Y ahora con el fenómeno del niño global se va a agravar más la situación. Entonces la situación acá es lo que ya planteamos el año 2005, la construcción de una planta de producción de agua dulce por desalinización, aprovechando el gas natural que lo primero que pasa de Camisea pasa por Ica. Y eso debemos hacer, una planta que tenga la capacidad de producción de 2.000 megavatios, o sea, va a producir energía eléctrica y va a producir agua potable, 2 millones de metros cúbicos. Esa es la perspectiva. Y con eso tenemos para duplicar el área cultivable de nuestras tierras, que son tan fértiles. Por ejemplo, el Perú es exportador de arándanos.
Pero no solamente arando, tenemos la uva, ¿no? De lo cual se obtiene el pisco, el vino. Entonces, o sea, lo único que falta es agua. Eso hay que fomentarlo, porque no podemos esperanzar por el cambio climático. Cada año va a haber menos agua. El fenómeno que se va a presentar ahora es un fenómeno circunstancial que luego va a pasar, pero va a permanecer la necesidad del agua. A pesar de que los agroexportadores son lo único que les interesa es exportar, bueno, pero hay que aumentar las áreas de cultivo, pero aprovechando agua de mar desalinizada, porque ya tenemos el recurso natural, que es el gas natural, pero si no hay gas natural, tenemos la energía renovable, la energía del viento y del sol, que también con esto se puede desalinizar el agua del mar y regar el 100% de nuestra... Porque Ica tiene casi 400 millones de hectáreas, ¿no? Y solamente están bajo riego acá en la Ica, solamente están 80.000 hectáreas. O sea que falta el resto. Y regar todo nuestro antes y prohibir, ¿no? que los consejeros que se están aprovechando, se han convertido en traficantes de tierras, y Ica le ha quedado chico, se están apropiando todos los terrenos, con títulos y sin títulos. Ellos están a los campesinos que están trabajando hasta lo quieren expulsar con matones, y eso en el Congreso se debe prohibir, ¿no? La adjudicación de tierras cultivables a los traficantes de tierras que están reinando en nuestra región. Entonces, esos son uno de los puntos. Luego, el complejo siderúrgico de Marcona, que es una necesidad que no estamos aprovechando, porque yo trabajaba en Venezuela antes de Chávez, en la década del 80, y construir el complejo siderúrgico. El complejo siderúrgico en ese momento daba trabajo a 30.000 trabajadores, que la mayoría, casi el 90% eran extranjeros, peruanos, chilenos, argentinos, y habían venezolanos que iban a buscar trabajo, pero el problema es que no, eran de profesionales que no podían agarrar nada de mecánica porque no sabían nada. Entonces eran economistas, abogados, y para eso no se necesitaba. Para una industria se necesita gente calificada que te conozca de tecnología, que sean electrónicos e instrumentistas. De esa manera, el complejo siderúrgico puede dar trabajo a 50.000 trabajadores directos, sin contar las industrias derivadas del acero, porque hay que tomar en cuenta que el hierro se lo están llevando como piedras. Antiguamente la empresa Marcona Mining Company, a pesar que no había llegado el gas, ya estaban produciendo pellets con petróleo residual, pero ya producían pellets. Ahora tenemos dos siderúrgicas, la de Chimbote y la de Aceros Arequipa, aquí ¿Y con qué trabajan? Trabajan solamente con chatarra importada. La chatarra y es acero. Y no utilizan ni un gramo de hierro de Marcona. Eso es inadmisible. Si se hiciera un complejo siderúrgico, todas esas acerías de Chimbote debían trabajar con el hierro de Marcona. De esa manera habría 50.000 trabajadores directos en Marcona. No como ahora en este momento. 900 tenía cerca de 4.000 trabajadores, y los chinos pusieron como condición: yo no necesito tanta gente. Lógico, para llevárselo como vieran, no necesitan gente, entonces han reducido el personal a 900 trabajadores. O sea que ellos solamente... ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque para llevárselos como piedras, o sea, para llevarse sin ningún valor agregado, no necesitan personal, pues se lo llevan como piedras simplemente. Pasa por la chancadora de ellos, se lo llevan directo y ya lo fundan en la China. Entonces, eso no se puede permitir. Ese hierro de Marcona debe convertirse en acero. Para eso van a trabajar 50.000 trabajadores como mínimo, porque se necesita más de 25 plantas, ¿no? Plantas de oxígeno, laminadoras de calor, laminadoras en frío, palanquillas. O sea, porque yo conozco eso, y si desconocen a los peruanos eso, yo puedo traer la empresa con quien yo he trabajado, y esa empresa puede venir acá para trabajar, pero
para producir no solamente acero, sino lo que ya se llama en la moderna tecnología acero verde, o sea, todo el acero que se funda sea con el hierro utilizando el hidrógeno. Entonces el acero ya va a salir sin contaminar el CO2, sin CO2. O sea, eso también tenemos que cuidar. Aparte de eso hay que tener en cuenta que el mercado internacional, justamente por la guerra de Rusia y Ucrania, los alemanes se han desprovisto de energía, sin embargo, a precio recargado están comprando a Turquía, los países que Rusia no lo vende directamente a Alemania, porque ellos mismos o sea, los norteamericanos han bombardeado los gasoductos y se han quedado sin gas, a pesar de que el principal importador de petróleo era Alemania, porque era el país más industrial. Entonces los alemanes quieren venir a invertir acá en Perú. O sea, los alemanes, como ellos no tienen, antes tenían carbón, tenían energía nuclear. Eso, Angela Merkel dijo, voy a cerrar para el año 2022, ahora no, han reabierto las plantas. Entonces, y no tienen lo que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos el Gran Amazonas para producir energía verde, hasta para exportar. Entonces, con eso nosotros podemos producir, para producir acero verde y fundición. El cobre no debe salir de ninguna manera como concentrado, que es lo que quieren los chinos. Aquí los alemanes quieren invertir en el Perú haciendo la fundición de cobre. Entonces eso va a generar empleo. ¿Y dónde va a generar? Aquí en Ica. Se está planteando, por ejemplo, que porque han descubierto una mina de hierro dulce en Apurímac y los inversionistas quieren hacer un tren para traer de Apurímac hasta Marcona. Entonces ese tren también debe ser energizado con hidrógeno. Por la Panamericana deben circular trenes de alta velocidad energizados con hidrógeno. ¿Y de dónde vamos a producir? Ya les he dicho, ya hemos presentado el proyecto al gobierno regional y no lo quieren hacer, porque los residuos sólidos y las aguas residuales tienen la capacidad de producir más del 50% de nuestra dependencia energética. O sea, no solamente tenemos energía del sol, del viento y del río, a eso hay que agregarle la basura, ¿no? O sea, Ica nomás solamente produce 200 toneladas sin contar las aguas residuales. De las dos, más de 300, a eso le juntamos la de Pisco y la de Chinche y tenemos como 500 toneladas diariamente. Todo eso se puede convertir en energía verde, o sea, hidrógeno, sin necesidad de pasar por el electrólisis. Para eso hay que hacer las plantas. Eso es lo que este gobierno regional está rechazando, ¿no? Por desconocimiento o porque ellos lo que quieren es plata y nosotros no le vamos a dar ese gusto. Y existe la tecnología probada para obtener hidrógeno verde a partir de los residuos sólidos y de las aguas residuales. Entonces, todo esto debe ponerse en el gobierno regional y tomarse las leyes, convertirlas en leyes, que se tome como prioridad la construcción del complejo siderúrgico, la planta de desalinización, ¿no? El parque industrial de alta tecnología, porque no solamente vamos a fabricar los vehículos eléctricos, sino también aviones, o sea, el transporte aéreo. Por ejemplo, ahorita es un problema el transporte para el centro, para la carretera central. Ese transporte también debe ser energizado con hidrógeno. Ya no se debe utilizar el petróleo, porque el petróleo produce desertificación. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de electrificar el transporte con el hidrógeno. Eso debe tomarse como prioridad. Eso hay que ponerlo en conocimiento al presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que los fujimoristas a regañadientes, pero eso hay que imponerse. Porque nosotros, en este aspecto, nosotros estamos planteando soluciones técnicas a los grandes problemas que tiene el país. Ya. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias, gracias.